extensión de Google y ahí buscar lista de Meet y ahí te aparece. Y después en Ah, aplicar la extensión, aplicar. sí, ese creo que es el que me dijo. Voy a fijar mientras ustedes se puntean. Sí, Google Web Store, Detail, Google Meet, Attendance, etc. Ese quiere que instale. Se instala una extensión, dice, y me pasó el enlace. Bueno, y ahí ya me va a ser más fácil. Bueno, estamos 64. Perfecto. Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar viendo Redox, pero ya las aplicaciones, o sea, para que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, una reacción química redox, ya sea espontánea o no espontánea. Nos interesan, por supuesto, las reacciones que son espontáneas, porque son las que nos van a poder dar energía, porque las que son no espontáneas, nosotros le tenemos que dar la energía para que ocurra. Entonces, hoy veremos esa parte de las que son espontáneas, cómo el hombre supo aprovechar ese flujo de electrones de las redes espontáneas para poder crear dispositivos que almacenen esa, o sea, que tengan esa energía en forma potencial y que cuando se conecten a un dispositivo podamos aprovechar ese flujo de electrones. Específicamente o básicamente son las que se conocen como pilas o baterías, que son las formas de aprovechamiento de las redox que son espontáneas. ¿Me escuchan bien, verdad? Eso no les Sí, pregunté. profe. Bueno, gracias. Sí, entonces hoy vamos a ver un poco de pilas y la semana que viene vamos a ver las no espontáneas, que también son muy importantes porque hay muchísimos usos de las redes no espontáneas. Específicamente una de ellas es la electrólisis. La electrólisis para obtener metales que no se pueden obtener de otra manera, para recubrimientos metálicos, bañados, etcétera. Muchísimas, muchísimas aplicaciones. Entonces, pero hoy entonces vemos las que son espontáneas, ¿verdad? Cómo el hombre creó dispositivos, ¿verdad? Para poder aprovechar ese flujo energético de electrones que se producen en las redox espontáneas. Cualquier cosita me pueden interrumpir nomás a preguntar, porque algo, ¿verdad? Yo pretendo como docente que algo les llegue más de lo que ustedes ya saben, porque seguro que saben mucho al respecto. Todos sabemos algo, ¿verdad? De las pilas. Voy a presentar entonces, tengo un PowerPoint cortito que ya les subí también ahí para que ustedes tengan y después puedan hacer la actividad de evaluación que va a aparecerles a las 6:30 recién. Acá tengo mi Power y comparto. Bueno, le puse acá que es una continuación porque realmente hemos iniciado ya antes de la Semana de la Juventud los conocimientos básicos, ¿verdad? Que tienen que ver con las redox. Entonces, por ejemplo, en la clase anterior hablamos de las redox, ¿verdad? Las comentadas fueron estas, cuando ponemos un metal en un ácido y entonces ese metal que tiene que estar por arriba del hidrógeno en la tabla de potenciales, ¿sí? ¿Recuerdan? Tenía la posibilidad de desplazar el hidrógeno del ácido y producir hidrógeno gaseoso. Había metales que si se sumergían en una sal, disuelta en agua, por supuesto, ¿verdad? Tiene que haber movimiento
¿sí? El agua lo que hace es crear o dar ese fluido para que se muevan los electrones. ¿Sí? Entonces ciertos metales podían oxidarse, por ejemplo, y los metales de la sal podían reducirse, ¿verdad? Y eso se visualizaba. Ahí teníamos, por ejemplo, el árbol de plata, ¿verdad? ¿Sí? Y también hablamos de lo que pueden hacer algunos metales cuando se ponen en contacto con el agua, ya sean a temperatura ambiente como el sodio, por ejemplo, o con calentamiento como el magnesio, incluso el hierro al rojo vivo, ahora puede generar hidrógeno procedente del agua. Bueno, eso también vieron algunos videos y tuvieron que haber hecho la evaluación que se entregaba hasta ayer, ¿verdad? Siempre tienen tiempo de seguir entregando, no hay problema. Bueno, estas reacciones son espontáneas, ¿verdad? Lo que quiere decir que ocurren solas, sin que nosotros le demos un impulso para que ocurran. Nada más que tenemos que darle las condiciones. Por ejemplo, si es una sal, esta sal debe estar disuelta en agua. O en el caso del metal activo y agua, si no ocurren a temperatura ambiente, tenemos que calentar, por ejemplo. Entonces hay que darle las condiciones, pero ocurren solas y se pueden predecir, ¿verdad? Esto ya lo dijimos, ¿verdad? Son predecibles gracias a la existencia de esas tablas de potenciales de oxidación. También hay reacciones no espontáneas, como dije al inicio, y estas requieren energía eléctrica para que puedan ocurrir. Existen reacciones que realmente no ocurrirían nunca, ¿verdad? Si no se les da una energía eléctrica para que ocurran. Por ejemplo, un metal como el aluminio o como el sodio que se encuentra como unido a otro elemento, por ejemplo, el sodio como cloruro de sodio o el aluminio como óxido de aluminio, que es como se encuentran en la naturaleza, nunca van a dar espontáneamente sodio metálico o aluminio metálico si es que no se le somete a un tratamiento eléctrico. Y ese tipo de reacciones se llaman no espontáneas, ¿verdad? Y se conocen como reacciones electrolíticas o electrólisis. Lisis, ruptura, quiere decir, ¿verdad? Y electro a través de la electricidad. Y entonces todas estas reacciones electrolíticas recién pudieron llevarse a cabo después del descubrimiento de la electricidad, ¿verdad? Por Faraday en los 1800, en los años. O sea, no hace tanto, ¿no? Y tienen importantes aplicaciones que, como les puse acá, como vamos a dar la próxima semana, y vamos a comparar un poco con las que hoy vamos a desarrollar. Las que son espontáneas se llaman celdas voltaicas o galvánicas. Es lo mismo. Decir voltaicas o galvánicas es lo mismo. Y son celdas o células, también se puede decir sin problema, electroquímicas en las que hay una reacción redox espontánea y genera electricidad. Esa electricidad puede ser dirigida al uso que uno le quiera dar. Pero para eso tenemos que armar el dispositivo, tenemos que armar la celda o célula, porque o si no, los electrones nada más que se intercambian, ¿verdad? Y se quedan ahí. Profe, ¿Sí? antes de que continúes, tengo una consulta. Sí. Usted dijo que ayer se entregaba una tarea. Sí. O sea, hasta ayer había tiempo, pero en el Classroom no parece que ninguna tarea se entregaba hasta ayer. Sí, no, figura hasta el 26, profe. Sí, no, yo no entré a mirar las tareas. Yo entré a organizar mi clase nomás hoy porque le dedico otro momento a eso. La verdad, no me fijé. Yo sé que hubo así como un corte, digamos, porque se estuvo actualizando. Tal vez cuando entre y actualice ahí aparezcan. Les voy a avisar. ¿No vieron? ¿Cómo podemos hacer? Porque estaba hablando con los compañeros y casi nadie entregó.
Sí, profe, a mí también me parece que tenemos Hola, tiempo de profe. entregar hasta el 26 de octubre. Sí, a todos. Ah, La fecha límite creo que pusiste Si 26. nos puede dar 2 días más o un día y sí, vamos yo a entregar, por puse. favor. Ah, yo pensé que que ustedes entregaron y no le aparecía, porque hemos estado actualizando. No, yo siempre pongo una, no sé si se dieron cuenta, pero siempre es una semana, un día antes de la clase. Por ejemplo, martes, ¿verdad? Y habré puesto, en vez de poner septiembre, habré puesto octubre. Entreguen nomás ustedes, no hay problema. Entreguen. Bueno, profe, gracias. No se preocupen, ¿sí? Por eso siempre les digo que hay tiempo de entregar. Hay algunas veces lo que le pongo así como indicador de punto, ¿verdad? Que se entrega en tiempo, pero ahora no, en ninguna de estas no. Pueden entregar nomás. Me voy a fijar un poco qué pasó ahí. Seguro que yo quería poner 26. No, a ver. O 6 quería poner seguramente o algo, no sé. No se preocupen, Dale, gracias, profe. de nada. Bueno, estamos acá entonces. Entonces, las celdas voltaicas o galvánicas son reacciones redox espontáneas que generan electricidad. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Hay algún micrófono por ahí? Tu micro, compañero. Compañero de micrófono. Ahí está, aparece, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos, ¿sí? Es importante esto, por más que sea así muy básico, parece, ¿verdad? Pero como luego vamos a comparar con la electrólisis, entonces ya nos tiene que quedar bien claro, las celdas voltaicas o galvánicas son dispositivos donde se produce una reacción redox espontánea que genera electricidad. Y las celdas electrolíticas son dispositivos en los que una reacción química no espontánea se produce por suministrarle electricidad. Bien al revés. Entonces, para tener claro eso. Una celda voltaica tiene que tener dos partes, porque en una vamos a tener una reacción de oxidación y en la otra parte vamos a tener una reacción de reducción. Y en la construcción de la celda, esas partes tienen que estar separadas físicamente, pero debe haber un puente o de alguna manera que los electrones puedan fluir de un lugar al otro, ¿sí? Entonces ahora vamos a mirar enseguidita una figura. Entonces, las dos mitades de la reacción química, que sería oxidación-reducción, deben estar separadas, pero necesitamos entonces que los electrones se transfieran a través de un circuito externo, lo que se suele llamar puente. De esta manera se obtiene energía eléctrica útil. Y acá tenemos las que nosotros conocemos, las pilas secas, son las pilitas que cuando ya se agotan se descartan, ¿verdad? Los transistores, la batería de los automóviles, que generalmente son más de una que se conectan en serie para poder tener más voltios de energía, ¿verdad? Y bueno, y estas, por ejemplo, son recargables, que ya vamos a ir viendo cómo funciona eso. ¿Cómo se construye? Necesitamos, como dijimos, dos mitades, una semicelda, ¿verdad? Donde vamos a tener las formas oxidadas y reducidas de un elemento o de especies más complejas, sales, por ejemplo, que van a estar en contacto entre sí. Y un tipo corriente de semicelda consiste, por ejemplo, en un trozo de metal que va a ser el electrodo, ahí dice luego, ¿verdad? Y ese trozo de metal se sumerge en una disolución de sus iones. Es decir, que si yo sumerjo un trozo de cobre, por ejemplo, o de zinc, tiene que estar sumergido en una sal de ese metal. Por ejemplo, si es zinc, en sulfato de zinc. Si es cobre, en sulfato de cobre. Si es plata, si el electrodo es de plata, en nitrato de plata. Entonces, un trozo de metal
sumergido en una disolución de sus iones. Los electrodos se conectan mediante un cable, se puede insertar un voltímetro en el circuito para poder medir el voltaje producido y el circuito entre las dos disoluciones se completa mediante lo que se conoce como un puente salino, que sería el medio a través del cual los electrones van a poder fluir. Los electrones que van a estar transportados por los iones. O sea, iones es toda especie química con carga eléctrica. Eso es un ion. En forma lenta, ¿verdad? Para poder fluir. Ahora vamos a ver un esquemita. No se asusten, ahora vamos a explicar. Acá tenemos, esto se puede construir, de hecho es bastante sencillo de construir. Por ejemplo, esta sal es sulfato de zinc, 1 molar para poder estandarizar, porque esta es una celda voltaica sin cobre que está estandarizada. ¿Qué quiere decir eso? Que exactamente se calculan las concentraciones para poder tener un voltaje definido. Y es como una representación estándar de una celda voltaica. Esta es una sin cobre, hay muchas clases, ahora vamos a ver más clases enseguida. Acá tenemos el trozo metálico que se conecta por cables, como dijimos al comienzo. Este es de zinc y está sumergido en una solución de sus iones. O sea que acá vamos a tener zinc más 2 y sulfato, pero es el zinc más 2, ¿verdad? El que va a sufrir cambios. Y en el otro recipiente tenemos una barra de cobre sumergida en sulfato de cobre. En este caso, puede ser otra sal también, pero siempre se elige una sal cuyo anión, por ejemplo, sulfato, no produzca nada, productos secundarios que puedan ser un problema para el funcionamiento de la celda. Acá tenemos un voltímetro para poder medir el voltaje y esto que se muestra acá es un puente salino que se construye con un tubo en U que tiene abiertos los extremos y adentro se carga una solución electrolítica, es decir, una solución iónica, perdón, ¿verdad? Que tenga iones. Por ejemplo, es muy común usar cloruro de potasio. Y para que no se derrame ese cloruro de potasio, para que no se caiga todo porque es un líquido, se le agrega un gelificante que se llama agar. Entonces se prepara la solución con el cloruro de potasio, se le agrega el agar y se calienta y se deja enfriar adentro del tubo, en forma parada primero, o sea, esto para arriba, digamos, ¿sí? Se prepara el tubo en U, se carga ahí y después cuando eso se enfría, el agar se solidifica y queda semisólido, no sólido, sino semisólido. Para que tengan una idea de la consistencia, el agar se usa para hacer el dulce de batata, que creo que todos conocemos, ¿verdad? Que tiene esa consistencia que es blanda, pero no se cae. O sea, es semisólida, digamos, ¿sí? Para obtener esa consistencia al dulce de batata se le agrega este gelificante que se saca de las algas marinas, es inocuo, no se absorbe, o sea, a nosotros no nos hace mal nada y permite que se forme esa consistencia semisólida. Entonces, cuando este puente se sumerge acá en los vasitos, no se derrama nada. No se derrama, pero permite el movimiento de los iones. O sea que los iones se pueden trasladar en ese medio semisólido en forma lenta, como decía en la diapositiva anterior. Bueno, vamos a seguir explicando las partes y ver cómo funciona, ¿verdad? Una vez que se sumergen los electrodos, la reacción ocurre solita. ¿Sí? La reacción es espontánea. Solita, lo que va a ocurrir es lo siguiente. El cobre más 2 que se encuentra en la disolución,
acá, en este medio celestito o grisáceo, va a tomar electrones que vinieron acá a través de este puente salino, ¿sí? Y va a reducirse, o sea, va a depositarse cobre sobre la lámina de cobre. O sea, va a engrosar el electrodo, digamos, con una palabra fácil. Y acá se puede ver en forma aumentada la representación. Ya tenemos cobre acá y lo que sucede es que ahora se van a pegar más átomos de cobre a esa barra. Y del otro lado va a ocurrir lo contrario. El zinc del metal se va a oxidar a zinc más 2 y va a pasar acá en la disolución. ¿Sí? Los electrones van a fluir a través del cable. ¿Y qué va a hacer este puente salino? Lo que va a hacer es mantener el estado eléctrico. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Acá, como vamos a tener más cargas positivas, porque el zinc se va a desgastar, digamos, se va a oxidar, vamos a tener más cargas positivas, entonces van a ir fluyendo solito iones cloruro que son negativos para mantener la neutralidad. Y del otro lado, como se van a crear, van a disminuir las cargas positivas porque se van a crear elementos neutros, cobre 0, ¿verdad? Entonces el potasio espontáneamente va a fluir con carga positiva para poder mantener la carga, porque si no, no vamos a tener el flujo. ¿Sí? Bueno, y acá podemos ver que los dos electrones que pierde el zinc, ¿verdad? Van a transportarse, ¿sí? Y van a ser los electrones capturados por el cobre. Este tipo de celda voltaica genera 1,1 voltios de electricidad. Poquitito, ¿verdad? En las baterías, por ejemplo, son de 12, pero creo que tienen 6 celdas por ahí. No me acuerdo bien. Ahora ya vamos a ver enseguida. Porque van en serie. Bueno, entonces, la reacción final de las redox, de la oxidación y la reducción, finalmente son zinc 0 más cobre más 2, me va a dar zinc más 2 más cobre 0. O sea, esta es la reacción final de la celda. Total sería la suma de las semi-reacciones. ¿Sí? Bueno, y en este cuadrito acá vemos agrandado lo que estaría ocurriendo en el electrodo de zinc. El electrodo de zinc se gasta porque se va oxidando el zinc y van saliendo zinc más 2, zinc más 2, zinc más 2 acá en la solución. ¿Sí? Muy por el contrario de lo que está ocurriendo en la otra celda. Acá está ocurriendo una reducción y acá está ocurriendo una oxidación. Bueno, a ver si, ¿qué más muestra acá? Los iones sulfato permanecen invariables. O sea, están ahí. Están ahí, acá están también los sulfatos, no le pasa nada a los sulfatos, lo único que sufren cambio son los metales, ¿sí? Bueno, entonces esta, por supuesto, no se parece nada a una pila que nosotros conocemos, pero es la versión original de las que después se fabricaron. Entonces, este potencial estándar vale 1.1 volts. Sigo, si ustedes me quieren interrumpir y preguntarme algo, no hay problema. Bueno, entonces, en resumen, esta celda sin cobre tiene este voltaje estándar porque las soluciones son 1 molar cada una, ¿sí? La masa del electrodo de zinc disminuye a medida que la célula está en funcionamiento. La concentración de zinc más 2 aumenta en la solución. Voy a volver, porque se desgasta este zinc y entonces acá aumenta el zinc más 2.
Conforme la celda está en operación, la concentración de cobre más 2 disminuye en la solución en torno a este electrodo, o sea, acá disminuye, ¿no es cierto? Y va pegándose por la barra. El electrodo de zinc pierde masa porque parte del zinc metálico se oxida a iones zinc más 2, los cuales pasan a la solución, que es lo que dice acá en el punto 2. En consecuencia, el electrodo de zinc es el ánodo, porque en el ánodo es donde ocurre la oxidación. En el cátodo, los iones cobre más 2 se reducen a cobre metálico y se van pegándose por esa barra de cobre que ya estaba sumergida. Estos iones se depositan sobre el electrodo, por lo tanto su masa aumenta, es decir que esta barra va a tener una masa mayor que la inicial y la de zinc va a tener una masa menor. ¿Cómo nosotros vamos a acordarnos cuál es el ánodo y cuál es el cátodo? Hay unas reglitas para acordarse, ¿verdad? Pero yo les voy a decir la que yo uso y ustedes después eligen. Hay dos. Una reglita dice que oxidación y ánodo, las dos palabras comienzan con vocal. Y reducción y cátodo, las dos palabras comienzan con consonante. Esa es una reglita universal que dicen la mayoría de los libros. Donde hay oxidación, ese es el ánodo. Y acá ya voy a decir para quienes me siguen en las clases, mis fans, para quienes me siguen, la denominación ánodo y cátodo también se va a usar en la electrólisis y también va a significar lo mismo. Es decir, en el ánodo va a haber oxidación y en el cátodo va a haber reducción. O sea, eso es así, ya sea que se trate de células voltaicas o electrolíticas. Entonces, los dos con vocal, ánodo y oxidación, los dos con consonante, reducción, cátodo. Y yo uso, porque me resulta más práctico, decir ánodox. Ponerle una X acá, ánodox. O sea, siempre ya aprendí así y entonces me es fácil. Y como la cuestión es que si es blanco o negro, ¿verdad? Entonces, si en un electrodo es oxidación, en el otro es reducción. Ánodox, entonces, mi reglita por lo menos. Bueno, y acá estaban las reacciones. Estas reacciones se llaman semi-reacciones. Semi o hemi también usa la bibliografía hemi-reacciones. ¿Qué quiere decir? Que es la mitad de las reacciones, ¿verdad? Una es de oxidación y la otra es de reducción. Una ocurre en el ánodo y la otra ocurre en el cátodo, o sea, en el otro electrodo. En este caso, la oxidación del zinc ocurre en el ánodo, la reducción del cobre ocurre en el cátodo, la suma de las dos semireacciones viene a ser la reacción global de la pila, o la celda en este caso, ¿verdad? Se suman y se cancelan los electrones. Si la cantidad de electrones que se pierden en la oxidación no es la misma que la que se ganan en la reducción, entonces hay que equilibrar, multiplicar por un número adecuado de tal manera a tener la misma cantidad de electrones en las dos semireacciones. Entonces, esto sería el resumen de las celdas sin cobre. Hay muchas, vamos a ver una más, que es la de cobre-plata. El mismo principio, nada más que ahora van a ser diferentes las barritas de metales y por lo tanto también las soluciones en las que están sumergidas. Acá en vez de ser una barra, bueno, se puso una lámina, lo mismo nomás. Y acá también una laminita. Entonces, el cobre en sulfato cúprico, 1 molar, y la plata en nitrato de plata, 1 molar. Nuestro puente salino
en este caso está hecho de nitrato de potasio para poder mantener la neutralidad, ¿sí? ¿Y qué va a pasar acá? El cobre al revés de la otra. Sí, no voy a volver porque se van a acordar, recién nomás pasamos. En la otra pila, el cobre se reducía y entonces pasaba a engrosar la barrita de cobre. Acá ocurre lo contrario. ¿Por qué? Porque la plata tiene mayor potencial, o sea, tiene mayor posibilidad de reducirse, tiene mayor potencial de oxidación, entonces el cobre va a tener que oxidarse solamente, porque todo es una cuestión relativa, ¿verdad? Y acá se produce un poco más de voltios, un poco menos, mejor dicho, de voltios. El otro era 1.10 y este es solamente 0,46. Acá podemos ver cómo la plata se va a depositar sobre la planchita que ya existía. ¿Por qué? Porque la plata más 1 de la solución se reduce. Toma electrones y se reduce, ¿sí? Y en la otra va a ocurrir lo contrario, ¿eh? El cobre de la plaquita va a oxidarse, por eso muestra la flechita que sale de la placa, se pierde y va a pasar a cobre más 2. Por lo tanto, los iones nitrato de este puente salino van a pasar para poder suplir esa falta de carga. Porque ¿para qué sirven esto? Para poder mantener la neutralidad de la celda. Entonces tenemos en el ánodo oxidación, en el cátodo reducción, en este caso de los iones plata. Por ejemplo, a ver un poco, este es el caso en el que vieron que los electrones que gana la plata no tienen la misma cantidad que los que pierde el cobre. Entonces acá hay que equilibrar, ¿sí? La reacción completa tenemos acá y vamos a ver la semireacción. Y algo que le quería mostrar, muy interesante, para saber, digamos, nomás que las pilas de este tipo, las celdas de este tipo, tienen una manera de escribir. Porque imagínense si uno tiene que andar dibujando todo esto para contar la celda de qué clase es, una locura, ¿verdad? Entonces hay una manera de escribir que está acá bien abajo. Dice, cobre más 2. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una celda, o sea, esto. Cobre más 2. 1 molar. Doble barra es el puente salino. Doble barra es el puente salino. Y después la otra semicelda es plata más 1 molar, plata. O sea, esto. Esta es la manera de escribir químicamente, de representar la celda cobre-plata en este caso. Y siempre se escribe primero, o sea, en el lado izquierdo se escribe la oxidación y en el otro lado la reducción. La separación por el puente salino se usa una doble barra, ¿sí? Bueno, acá explica por qué en este puente salino no se usó cloruro de potasio como en la celda anterior que vimos. No se usó cloruro de potasio porque si se usara cloruro de potasio, el cloro reaccionaría con la plata y formaría cloruro de plata insoluble. Entonces eso va a ser como un problema para el funcionamiento correcto. Por eso se usa nitrato de potasio. Bueno, acá entonces las conclusiones sobre esta celda queda un poquito el análisis a cargo de ustedes. ¿Qué sería? ¿Qué sería la conclusión de esta celda? Y sería esto, ¿sí? El voltaje es de 0,460 y algo. La masa del electrodo cobre disminuye a medida que la celda está funcionando.
la concentración de cobre más 2 aumenta en la solución que contiene el electrodo de cobre, sería, ¿verdad? La conclusión siguiente sería, la masa del electrodo de plata aumenta conforme la celda está en operación, la concentración de plata más 1 disminuye en la solución en torno a este electrodo. Y bueno, y después tendrían que hacer las dos semireacciones, equilibrar y sumar. Entonces, esta partecita que les dejo acá como una actividad, tendría que ser esto mismo, ¿verdad? Del resumen de la celda sin cobre, para tomar de ejemplo. Y ahora vamos a describir, vamos a pasar de estas que son las mentoras de las que nosotros conocemos, son de laboratorio, se puede hacer, de hecho hicimos muchas veces, preparámoslo en vasito de precipitado como muestra ahí, así mismo, y le pusimos un voltímetro y sale exactamente 1.10 para la celda sin cobre y exactamente 0.46 para la otra. ¿Por qué? Porque si se usan las concentraciones 1 molar que dice ahí. Bueno, ahora vamos a describir las pilitas estas, ¿verdad? Las pilas que ustedes conocen. Por lo menos así rápidamente. Entonces, a medida que una celda voltaica primaria produce corriente, o sea, se descarga, se van consumiendo los productos químicos. Entonces, cuando terminan los productos químicos, termina la pila. Eso todos sabemos, ¿verdad? Las primarias son aquellas celdas que cuando las reacciones se consumen todo, a ver, por ejemplo, vuelvo acá a esta, el cobre termina de desgastarse todo, ¿verdad? Acá ya no hay plata más 1 para depositarse, etcétera. Terminan los reactivos, termina la pila. O sea que no anda más, ¿verdad? Se descarga. A eso se le llama primaria. Luego tenemos las celdas voltaicas primarias que no pueden, ¿verdad?, recargarse, o sea, que se conocen como pilas secas. Después tenemos las que se pueden recargar, ¿verdad? Conocemos todo. Por el ejemplo más común de estas pilas voltaicas primarias que no pueden recargarse, que una vez que se consume toda la pila ya no sirve, ¿verdad? Son las pilas secas, que vienen en varias presentaciones, ¿verdad? Los electrolitos o electrodos no se pueden regenerar invirtiendo el flujo de la corriente a través de la celda usando una fuente externa de corriente continua. No se puede, ¿sí? Lo que sí ocurre en la batería de los automóviles, por ejemplo, que sí, ¿verdad?, se pueden recargar. O en las baterías de los celulares, que podemos utilizar la corriente eléctrica externa, ¿verdad? Externa, para poder invertir la reacción química. O sea, lo que estamos haciendo ahí es que la reacción ocurra al revés. Y entonces recargamos, ¿verdad?, la pila. Esta es la imagen de las pilitas secas, ¿verdad?, que todos conocemos, que se conocen como pilas de Leclanché. Del inventor, ¿sí? Entonces, tienen en su interior, todos pueden, seguramente alguna vez abrieron alguna pila con guantes, por supuesto, ¿verdad? ¿Sí? Tiene en su interior un grafito generalmente, generalmente esto es de grafito. Luego acá tiene una pasta que sería el puente salino, ¿sí? Y generalmente el ánodo viene a ser la cobertura metálica de la pila. O sea, no son dos vasitos separados, ¿verdad? Sino que el ánodo es el material de recubrimiento, el cátodo está en el centro y luego tenemos la pasta para poder mantener la neutralidad. Está sellada, ¿verdad? Tiene un sello primero de cera, algunas sustancias amortiguadoras, etcétera. ¿Sí? Y por ejemplo, en este caso, el ánodo es de zinc, es una lata, dice acá, ¿verdad? Es un metal, ¿verdad?, de zinc que viene a ser el ánodo. Y el cátodo, que es una varilla de grafito,
o sea, carbono es el grafito. Entonces tenemos acá esta imagen. Esto está tomado de un libro del capítulo Electroquímica del Witten, es el autor, que yo les adjunté también en la tarea todo el capítulo para que ustedes puedan sacar alguna información de ahí para sus trabajos. Bueno, entonces en este caso estamos viendo la celda o pila de Leclanché, que es una celda voltaica primaria seca, ¿sí? Que tiene, fíjense, el potencial que produce es de 1.6 voltios, suficiente para que funcionen muchos de nuestros dispositivos corrientes, ¿verdad? Como linternas, como control remoto, etcétera, ¿verdad? Que es para lo que generalmente usamos. Y bueno, y estas son unas pilas comerciales, dicen alcalinas, que tienen que ver sobre todo con la pasta. Que las pilas alcalinas tienen una pasta alcalina, o sea que son de metales de litio, potasio, por ejemplo, que maximizan el poder de las pilas. Acá está otra que todos conocemos, que va dentro de relojes, principalmente cronómetros, ¿verdad? Y algunos dispositivos de uso médico también, que son baterías de mercurio. Por eso se insiste mucho, ¿verdad?, en cómo desechar las pilas y las baterías, porque ya vieron ustedes que tienen una variedad de productos químicos en su interior. En el caso de las baterías de mercurio, el mercurio es perjudicial para el medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces hay toda una corriente, ¿verdad?, que nos indica cómo tenemos que descartar. No está muy bien claro, dicho sea de paso. Hay gente que recolecta. No tenemos un lugar específico, no tenemos un recolector municipal, por ejemplo, para esto. Acá en casa nosotros guardamos en una botella de plástico dura y después no sabemos qué hacer con eso. No sé ustedes, ¿qué tienen para contar de su experiencia? Permiso, profe. Sí. ¿Qué tal? Con las pilas, los alumnos de CIT juntan y ellos desactivan, creo que se dice. Sí. Y esa es la información que yo tengo sobre las pilas. Siempre que ellos hacen como que colectas, solemos llevar. Sí, ellos hacen. Tienen, incluso por los pasillos, tienen los recipientes para meter ahí. Y bueno, teóricamente eso se tiene que llevar después a alguna empresa que pueda neutralizar eso. Porque en realidad nosotros no, ni en ciencia y tecnología tampoco creo que tienen la capacidad para neutralizar completamente las pilas. Pero lo que sí hacen muy bien, ¿verdad?, es evitar que estén dispersas por ahí, juntarlas. Y creo que hay una empresa en Paraguay, hay una sola luego, que es la Tayud se llama, que es la que recoge los residuos químicos. Ahora, ¿qué hace con esos? No sé muy bien. Yo creo que acumula nomás también, ¿verdad? O sea, lo deposita en algún lugar. Bueno, vamos a mirar un poco qué tiene esta pila de mercurio. El funcionamiento es bastante parecido también a la de Leclanché, pero no tiene un cátodo central, por eso no es fino y alto, ¿sí? Tiene una cobertura superior de acero, luego tiene otro recubrimiento de acero. Todos habrán visto cómo es, ¿verdad? Bien, se nota bien que es de acero. Y luego en su interior tenemos óxido de mercurio y tenemos también grafito como cátodo, pero no en el medio como la pilita de Leclanché, ¿sí? Luego tenemos hidróxido de potasio saturado con óxido de zinc, que sería el puente salino. Y acá tenemos el ánodo, que es de zinc, al igual que la pilita Leclanché. También el ánodo era de zinc, ¿sí? Bueno, y cuando esto se conecta, ¿no es cierto?, empieza el flujo de electricidad. La batería de mercurio de este tipo se utiliza con frecuencia, como dice acá, en relojes, calculadoras, audífonos, ¿verdad?
Aunque se sabe que el mercurio en el agua para abastecimiento causa problemas de salud, no se han obtenido evidencias concluyentes de que las baterías domésticas de desecho contribuyan a estos problemas. Sin embargo, los fabricantes están haciendo todo lo posible por disminuir la cantidad de mercurio de las baterías. En los últimos años ha disminuido de manera apreciable la cantidad de mercurio de las baterías alcalinas. Al mismo tiempo, la vida útil de estas se ha incrementado en forma notoria. Eso también es muy importante porque si una pilita nos dura más tiempo, entonces vamos a tener menos desechos. Hasta ahora no han sido reemplazadas todavía porque son en realidad muy prácticas. Bueno, ahora vamos a ver las secundarias. Las secundarias son aquellas que se pueden recargar, invirtiendo la reacción química. Vuelvo un poquito otra vez. Yo de estas no les pongo la reacción química, las reacciones químicas, porque ya son más complejas. Y para entender, basta nomás con las de cobre, zinc o plata, cobre, ¿verdad? Que vimos anteriormente. Entonces vamos a las secundarias. En estas pilas son denominadas reversibles porque pueden darse la reacción en el sentido opuesto y por lo tanto se pueden regenerar los reactivos y volver a empezar el proceso una y otra vez, ¿verdad? Pero también sabemos que no son eternos, ¿verdad? No se regeneran en forma infinita, ¿verdad? Llega un momento en que no sirve más tampoco, ¿verdad? Bueno, esto se logra entonces haciendo pasar una corriente continua a través de la celda en el sentido opuesto a la corriente de descarga. La corriente de descarga es la espontánea, la que aprovechamos en la pila. Este proceso se conoce como cargando o recargando, ¿verdad? Una tiene que ser acá, celda o batería. Por ejemplo, la batería acumuladora de plomo, que es la que se utiliza en los automóviles hasta ahora, ¿sí? Las celdas níquel-cadmio o NiCad, ¿verdad? Que se utilizan, por ejemplo, en los celulares. Y también hay celdas de combustible hidrógeno-oxígeno, ¿sí? Más específicas. Esas no, como son más complicadas, porque estos son gases, no disponemos nosotros en nuestros dispositivos corrientes, pero esta es muy eficiente. Pueden ser, por ejemplo, para automóviles eléctricos, ¿sí? Bueno, y acá como el ejemplo, ¿verdad? de nuestras baterías, que pueden ser abiertas o selladas, ¿verdad? Que actualmente la mayoría está sellado dentro de con una cobertura que no podemos abrir, ¿verdad? Anteriormente se podían abrir las baterías, cargar agua o cargar ácido, etcétera, pero actualmente vienen selladas y cuando ya no funcionan, entonces no nos queda otra alternativa que cambiar toda la batería. ¿Qué hay en el interior de las baterías de plomo? Seguramente más de uno vio alguna vez, ¿verdad? O desarmó, los que son curiosos. Entonces lo que hay adentro son placas que están conectadas en serie. O sea, las placas son de plomo, ¿sí? Y están sumergidas estas placas dentro de una solución de ácido sulfúrico. Entonces tenemos sales por lo tanto, el plomo va a estar en una solución de sulfato de plomo, ¿verdad? Que tiene que ser siempre el metal dentro de una solución de sus iones, ¿verdad? Así hemos aprendido. ¿Qué sucede durante la descarga? Es decir, cuando estamos aprovechando la energía espontánea de la batería. Tenemos una placa de óxido de plomo que es el cátodo, donde va a ocurrir la reducción. Cátodo, reducción, ¿verdad? Y tenemos una placa de plomo metal, que es el ánodo, donde va a ocurrir la oxidación. Y acá tenemos las reacciones químicas, el plomo que da plomo más 2, ¿verdad? Y el ácido sulfúrico, que lo que hace es formar esa sal de los iones de plomo. Entonces, para A, que sería esta, tenemos la representación esquemática de un acumulador de plomo.
Las reacciones que se muestran son las que tienen lugar durante la descarga, ¿sí? Las rejillas de plomo alternadas se empacan, es decir, que se acomodan, ¿verdad? Con un plomo esponjoso, es un plomo blando, digamos, ¿sí? Y óxido de plomo 4. Las rejillas se sumergen en una solución de ácido sulfúrico, el cual sirve como electrolito, es decir, el que va a producir la transferencia electrónica. Para tener una gran superficie de reacción, cada celda está provista de varias rejillas conectadas, pero, ¿verdad? Por claridad, dice, solo se muestra una de ellas nomás. Dicha celda genera aproximadamente 2 voltios. Entonces, una batería corrientemente tiene 6 adentro, 6 placas conectadas en serie, ¿verdad? Y entonces generan un total de 12, pues, 12 voltios. Bueno, ¿qué sucede cuando se carga, digamos, a ver si tengo otra diapositiva, en la recarga? Ahora vamos a mirar enseguida. En la recarga lo que va a ocurrir es la reacción opuesta, es decir, el plomo más 2 me va a dar óxido y en el otro, en el ánodo, el plomo más 2 me va a dar plomo 0. O sea, va a ocurrir la reacción inversa. Bueno, acá lo que les decía, 6 de estas celdas, ¿verdad? Se conectan en serie, aunque solo se muestran 3 acá, pero son 6 en total, para que una batería produzca un total de 12 voltios. Vamos a mirar lo que... Ven, acá se dice el año que se desarrolló, 1859. Es el tipo de batería recargable más antiguo. También se denomina batería de plomo ácido. Hasta ahora es igualito, no ha cambiado nada. Nada de nada. Bueno, ¿cuándo ocurre la recarga? Cuando a través de los electrodos se le impone a la batería un potencial algo mayor de lo que la batería puede generar. O sea, tiene que ser un poco más de 12 voltios para que haga que la reacción ocurra al revés. Y en ese caso, el flujo de la corriente se invierte. O sea que el ánodo pasa a ser el cátodo y al revés. Entonces la batería se puede recargar mediante la inversión de todas las reacciones químicas. El alternador o generador aplica este potencial cuando el motor está funcionando, ¿verdad? Eso creo que todos sabemos, que nuestra batería se está recargando, ¿verdad? Cuando el automóvil está en funcionamiento. Bueno, acá tenemos las reacciones en la carga y en la descarga. En la carga es cuando está funcionando el automóvil. Entonces ven que como es una reacción reversible. Pero una necesita un impulso y la otra ocurre sola. Me pasa un poco más rápido. Acá tenemos la níquel-cadmio. Esto, bueno, estas son las que se recargan con un dispositivo que se enchufa, ¿verdad? A la corriente eléctrica. Creo que todos conocen, ¿sí? Y luego están las que están selladas. O sea, están dentro de un recipiente como las de los celulares. Bueno, y acá también es así. Cuando la batería está generando corriente, el cadmio es el ánodo y el cátodo es el óxido de níquel 4. La solución electrolítica es básica, por eso se llaman pilas alcalinas, ¿sí? Y las reacciones de descarga tienen lugar en la batería níquel-cadmio, que tienen lugar son así. Cadmio más el medio básico, que dice acá, ¿sí? Produce hidróxido de cadmio y libera 2 electrones, o sea, es una oxidación. Ocurre entonces en el ánodo. Y el óxido de níquel más agua que está en el medio, en el mismo medio, forma hidróxido de níquel más 2 oxidrilos y esto requiere que consuma 2 electrones. Acá. Por lo tanto, es una reducción. Acuérdense, reducción, ganancia de electrones, oxidación, pérdida de electrones. Y acá tenemos la reacción
completa o global. Este medio es el medio, ¿verdad?, alcalino o básico, y se vio que este medio es mucho más eficiente para este tipo de baterías recargables. Ahora, para la batería del automóvil sigue siendo el medio ácido, ¿sí? Medio ácido, ácido sulfúrico. Bueno, a continuación pasamos a hacer la actividad propuesta, que ya está en la tarea. Pero quiero saber si tienen alguna pregunta al respecto. Hay muchas clases de pilas, y también en la actividad les pido una pequeña descripción de las que son actualmente las más eficientes, que pueden hacer una búsqueda y también pueden leer en el material que les adjunté. ¿Se entendió o fui muy rápido? ¿Eh? ¿Qué dicen? Esta tarea que alzaste, profe, ¿para qué fecha es? Una semana. Este sí creo que puse bien la fecha. Puse para el martes. Ahora ya les digo qué fecha lo que puse. Un día antes de la clase. Eso para que ustedes ya se queden libres ese día miércoles que vamos a tener clase. Ya se queden libres de sus tareas. Por eso pongo un día antes. Para el... ¿Qué fecha es? Pero este todavía no se subió, profe, ¿verdad? ¿Eh? Todavía no se subió este. Sí, 18:30 tiene que aparecerles. Ah, ya. Está por aparecer seguramente. Puse 18:30 y porque yo calculo más o menos una hora que me lleve la clase, porque si no ustedes van a dormir también, ¿verdad? Entonces, después ya le aparece la actividad. Como siempre, si bien tienen una semana, yo lo que siempre les recomiendo es que ustedes usen este tiempo para hacer ya, ¿verdad? Y también porque van a tener un poco más fresca la información, ¿verdad? Para que ustedes puedan realizar el cuestionario. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. ¿No? También ustedes pueden manifestar sus opiniones, ¿verdad?, al respecto del... La verdad que cuesta bastante. Yo soy una profesora de aula y doy laboratorio, ¿verdad? Muestro ahí, levanto, le digo, pongan, midan, hagan, ¿verdad? Me cuesta un poco, tengo que reconocer. Entonces, juntos, ¿verdad?, vamos a poder subsanar. Creería que Química 2 sí, ya vamos a ir al laboratorio. Y vamos a empezar Química 2 luego con una electrólisis ya, así para poder enganchar un poquitito. Después vamos a empezar con Química 2. Bueno, les dejo entonces en la actividad, si les parece. Trabajen y estoy acá disponible para que me pregunten cualquier cosita. Hola, profe. Gracias. Chao. Gracias. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. profe.